Hola, ¿qué tal? Me presento. Yo soy Frida de María Molina Velázquez y actualmente estoy cursando el doctorado en educación en la Universidad IEXPRO. El siguiente video es de la materia Seminario de Investigación 2, en la que será la presentación del primer borrador de tesis que lleva por nombre El manejo de las emociones a nivel preescolar, una necesidad de la pandemia. Para apoyar esta presentación se hicieron algunas diapositivas. Como podemos ver, presentamos lo que es el índice en donde nos indican los tres primeros capítulos de la tesis, que es el marco teórico, la metodología y lo que es el marco conceptual. El primer capítulo de la tesis es el marco teórico, el cual se divide en tres apartados. El primero es la introducción, el segundo son los antecedentes y el tercero es el propio marco teórico. Antes de comenzar, hay que recalcar que cada capítulo de la tesis tiene una introducción que viene siendo un apartado de cada capítulo y este capítulo no es la excepción. Comenzamos con la introducción del marco teórico, el cual nos indica el por qué se eligió el tema de investigación, que es el manejo de las emociones a nivel preescolar, una necesidad de la pandemia. Hay que situarnos en actualidad. Este tema se eligió por la misma necesidad que estamos viviendo actualmente. Muchos niños durante el ciclo escolar 2020-2021 vivieron totalmente una modalidad de educación en línea. Y en este ciclo escolar 2021 y 2022, en donde poco a poco se empiezan a tener las clases presenciales, se ha ido notando cómo la pandemia, que aún seguimos en ella, ha afectado a nivel emocional a muchos niños y niñas. Como resultado, los maestros que estamos frente a grupo podemos ver esas carencias emocionales que pasaron los niños, lo que provocará que no aprendan bien en esta modalidad nuevamente presencial, que se les dificulte mucho socializar con sus compañeros ahora que están asistiendo a clases. Y también, y algo muy importante que hay que notar, es que al inicio de este ciclo escolar y algunas escuelas que ya iniciaron clases presenciales, no es lo mismo a cómo se llevaban las clases anteriormente. ¿Qué se quiere decir? Que ahora se está siguiendo un protocolo y para muchos niños, principalmente en edad preescolar, es algo difícil, ya que estamos hablando de niños que por naturaleza son inquietos y siempre quieren ir tocando, explorando, hablando con el compañero y socializando de una manera natural a como son los niños. Sin embargo, la nueva normatividad del regreso a clase nos dice que deben de seguir protocolos como es el uso del cubrebocas, mantener una sana distancia, no estar tan cerca del compañero, lo que también provoca a nivel emocional algunas carencias que los niños van demostrando en sus actividades escolares. Es por eso que se eligió el tema de investigación acorde a lo que se está viviendo hoy en día. El segundo apartado del capítulo es los antecedentes, en donde vamos a ver cómo se desarrolla la afectividad y las emociones en los niños. En este apartado se divide en 5 subtemas. El primero es el origen del desarrollo afectivo. El segundo es la importancia de la afectividad en el desarrollo cognitivo. Como bien saben, la afectividad en los niños es algo muy importante y aquí en los antecedentes se está tocando este subtema. El otro es las subdimensiones afectivas. El cuarto es la educación de la afectividad, en donde ya vamos viendo los antecedentes que tiene la afectividad con los niños, pero a nivel educativo. Y por último, nos adentramos en lo que es el cuerpo del marco teórico. En este apartado, que es el último del mismo capítulo, se explica en dónde se hace el proyecto de investigación de una manera breve. El proyecto de investigación que se va a aplicar va a ser en el municipio de Villaflores, en una comunidad que se llama Cuauhtémoc. Es una comunidad pequeña en donde hay un preescolar, hay una primaria, hay una secundaria y un covach. En lo que es el preescolar es en donde se va a aplicar este proyecto de investigación, tomando en cuenta a los niños de segundo grado, grupo A.
Cabe mencionar que este grupo de segundo año cursó su primera instancia escolar totalmente en línea, que vendría siendo lo que es el primer grado de preescolar, el cual fue totalmente en línea. A partir de este ciclo escolar 2021-2022 es en donde tuvieron su primer acercamiento con la escuela, en donde pudieron conocer, están conociendo a sus compañeros, están conociendo cómo es que se mueve dentro de la escuela, los demás maestros, los compañeros, las actividades, pero de una manera diferente a cómo se hace en el preescolar. Este grupo que está cursando el segundo año debe de apoyarse muchísimo, principalmente en el aspecto emocional. ¿Por qué en el aspecto emocional? No se trata de que en este ciclo escolar o con el proyecto de investigación se recuperen aprendizajes que en primer año no pudieron lograr porque lo cursaron a manera a distancia. Y de una u otra forma algunos no tenían los medios, algunos no cumplían con las actividades por diferentes situaciones que vivieron en sus contextos familiares. En este ciclo escolar, más que los aprendizajes, como puede ser de lectura, como puede ser de escritura, como puede ser de matemáticas o en otros aspectos, lo que más nos interesa es recuperar el aspecto emocional. Y es por eso que este proyecto de investigación trata de apoyar a los niños de lo que vivieron en sus casas, porque muchos de ellos tal vez vivieron situaciones de violencia, situaciones en las que no tuvieron apoyo, situaciones en las que tal vez perdieron algún familiar por causa de la pandemia, y esto en el aspecto emocional de cada niño puede repercutir mucho, lo que como consecuencia no pueden lograr un óptimo aprendizaje en el contexto escolar. Este proyecto de investigación será de gran apoyo para el gremio docente porque muchos estamos pasando por la misma situación en la que estamos recibiendo niños con muchas emociones que llevan dentro por lo vivido en esta cuarentena. Así que a raíz de este proyecto de investigación se podrán utilizar actividades novedosas en donde el niño se sienta aceptado, en donde el niño se sienta respetado y principalmente escuchado y atendido por el aspecto afectivo. Este trabajo de investigación también me servirá como estudiante del doctorado a darme cuenta de las capacidades que tengo para hacer un proyecto de tesis, el cual al principio tengo que decir que se me hacía algo muy difícil, pero con el apoyo de la doctora Mazariegos y sus recomendaciones en cada sesión, la verdad me ha ayudado mucho a potencializar esas capacidades que tengo realmente. El siguiente capítulo de la tesis es la metodología, en donde se divide en los siguientes apartados, que es la introducción del capítulo, el tipo de estudio, la población y contexto, y los instrumentos que se utilizarán para la recolección de datos. Y como último, el análisis de estos instrumentos. Como introducción a este capítulo de metodología, más que tocar aspectos teóricos, se habla más del contexto, del tipo de estudio, de lo que se va a hacer y los instrumentos que se van a utilizar en este proyecto de investigación. El segundo apartado después de la introducción al capítulo de metodología es el tipo de estudio, en donde nos encontramos en un tipo de estudio fenomenológico, en donde la modalidad del proyecto de investigación es participativa, ya que es el docente frente al grupo que está haciendo dicha investigación. El siguiente apartado es la población y el contexto, que a diferencia del capítulo anterior, en este capítulo de metodología se hace de una manera más descriptiva el contexto del grupo de segundo grado en donde se va a aplicar el proyecto de investigación. Como ya habíamos dicho, el grupo de segundo grado de preescolar se localiza en una comunidad llamada Cuauhtémoc del municipio de Villaflores, Chiapas. Este grupo de preescolar podemos encontrar que hay 14 niñas y 10 niños, en donde a las niñas se les dificulta mucho el aspecto comunicativo con sus demás compañeros, mientras que los niños son más activos que las niñas. Referente al contexto familiar, se conoce con detalle la mayoría de las familias de los que provienen los niños, ya que el ciclo pasado se tuvo la oportunidad de trabajar con ellos en primer año. Quiere decir que volví a ser su misma maestra en este ciclo escolar 2020-2021. Así que los conocimientos acerca del contexto familiar se tienen. Es una comunidad de escasos recursos, no todos tienen
o cuentan con lo que son dispositivos electrónicos como lo que es celular, como lo que es tablet, por lo cual el ciclo pasado se le conoce como modalidad a distancia, no en línea, por la misma situación que se acaba de comentar. Así que la mayoría de las actividades eran de una antología que se trabajaba con ellos. El segundo apartado son los instrumentos de recolección de datos, en donde se eligieron dos instrumentos. El primero es la entrevista y el segundo es la guía de observación. Conforme la entrevista, se eligió este instrumento debido a que los resultados obtenidos de las entrevistas con los niños van a ser de gran apoyo para este trabajo de investigación, ya que a raíz de la entrevista que se tenga con los niños se podrá obtener de manera más detallada lo que ellos vivieron durante la cuarentena. El segundo instrumento de recolección de datos que se va a utilizar es la guía de observación, la cual nos va a servir para localizar puntos específicos que queremos observar con los niños. El siguiente y último capítulo del trabajo de tesis es el marco conceptual, el cual está dividido en 4 apartados. El primero es la introducción, el segundo es ¿qué son las emociones? El tercero es las emociones de los niños de preescolares y por último la pandemia y emociones en niños. Como introducción al capítulo podemos ver que se aborda más la teoría o el sustento teórico de lo que es el proyecto de investigación. En el subtema de qué son las emociones, se ven las diferentes teorías de las emociones dependiendo los diferentes autores. El segundo subtema son las emociones en los niños de preescolar. En este subtema es muy importante abordar el por qué es importante estas emociones en los niños de preescolares y cómo se ve a diferencia de un adulto en un niño en esa etapa. El último subtema del capítulo es la pandemia y emociones en los niños, en donde se aborda una división de temas que son importantes ya que afectaron a muchos niños durante esta pandemia. El primero es la ansiedad en pandemia, el segundo es la violencia en casa, el tercero es la depresión en la niñez y en la adolescencia. Para finalizar, el primer borrador de la tesis se abordan lo que son las 60 referencias, las cuales sirvieron como un sustento teórico durante todo este trabajo de lo que es el proyecto de investigación. Sin más por el momento, agradezco la atención brindada durante este video.